Este es el segundo día, el día del cuerpo y de la sanación. Bien, buen día a todos. Este es el segundo día, el día del cuerpo y la sanación, y de cómo mantener el equilibrio en tu vida y en tu cuerpo. Así que hoy nos concentraremos en las cuestiones físicas. Espero que lleven ropa cómoda hoy, simplemente porque haremos trabajos en el suelo y demás. Empezaremos enseguida, pero primero quiero preguntarles, ¿cuántas personas de las que hoy hay aquí son sanadores? Ya sé que todos somos sanadores. Quiero decir que si te cortas, ¿quién lo solucionará? Ustedes. Todos somos sanadores, pero ¿quién lo hace de manera profesional? Quiero contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 38 personas, bien. Porque cuando vayamos a las pequeñas camas que formamos para la sanación, quisiera que esas 38 personas se repartan equitativamente, para que todos estén con alguien que esté acostumbrado a sanar y entienda lo que hace. Hablaré sobre mi experiencia con la sanación y los invitaré a exponer su experiencia en cualquier momento, si sienten que deben hacerlo o deshacerse de ello. Yo creo en las comprensiones positivas y negativas de las cosas, permiten descubrir cuál es la verdad. Voy a contarles algo que tardé en entender toda mi vida. Y muchas de estas cosas para algunos de ustedes serán, ya sé lo que es, y para otros será algo que probablemente nunca habían oído. Y les cambiará un poco la mente. Pero lo primero es que al cuerpo no le pasa nada sin que haya otros componentes que lo afecten. En otras palabras, si sucede algo físico en el cuerpo, no es solamente físico. Tenemos 4 partes. Déjenme escribirlo. Lo pongo en un tetraedro. Lo indica así. Esto es un tetraedro sobre una mesa. Y este es el espíritu. En la cima de todo. Y podemos decir que este es el cuerpo mental. Sé que están lejos, pero pone cuerpo mental. Cuerpo emocional y cuerpo físico. Entonces tenemos nuestro espíritu, que algunos llaman alma, nuestro cuerpo mental, emocional y físico, unidos en la forma de un tetraedro. Y si le pasara algo a alguno de ellos, siempre tiene estos otros componentes unidos. No podemos hablar de uno solo sin hablar de los otros. Entonces, cuando hablamos del cuerpo físico, siempre están estos otros 3 específicos que nos afectan profundamente. Y hoy día, el más grande de todos es el cuerpo emocional. Esto es lo que descubrí, el trauma emocional que tenemos. Es una de las primeras causas de la enfermedad. Entonces, si utilizas medicina alopática, que no reconoce esto, y tienes una enfermedad y tomas los medicamentos para curar la enfermedad o para quitarte los síntomas, si no consideras los otros aspectos, especialmente los emocionales, simplemente eso volverá de otra forma. No has curado el problema, solo has eliminado los síntomas. Así que cuando te deshaces del cáncer, este vuelve como algo distinto, porque no estás curado del todo. Esto es muy básico para mí. Quiero ver si alguien tiene una idea diferente sobre esto o no está de acuerdo. ¿Alguien opina otra cosa? Bien, porque a veces la gente no entiende esto. Pero es un concepto básico que quería exponerles. El otro aspecto
que para mí es esencial. Sé que muchos sanadores no creen que lo sea, pero les estoy dando mi opinión. Creo que debemos tener permiso para hacer la sanación. Incluso si fueran esas personas increíbles que pueden pasar el brazo así, si vengo y les paso el brazo por encima para sanar todos sus problemas, podría hacer más daño del que imaginan a la mayoría de ustedes. Y muchos habrá que estarán realmente enojados conmigo, porque creamos cosas dentro de nosotros para más que tenemos razones para hacer las cosas. Y muchas veces los procedimientos de sanación responden a lo que necesitamos curar. Tenemos algo con lo que tratamos de lidiar que a menudo viene de una vida anterior y tenemos que saber si esa enfermedad está ahí, si la persona ha descubierto de qué se trata o si no. Entonces, y me llevó mucho tiempo entender esto, es cuando pido permiso porque casi siempre dirán que sí, pero no saber qué es bueno para ellos. Y lo siguiente que descubrí es crucial para mí, que es pedirlo en un nivel más alto. Ustedes mismos pueden ir hacia un ser propio más alto, pero descubrió que es mejor si voy hacia su ser más alto. Y si van hacia su ser más alto y preguntan si está bien hacer esto, te dirán que no, que te alejes y que los dejes en paz. O te dirán que sí. El cuerpo sabe que está mal y le pueden preguntar al cuerpo, pero cuando hablan a esos niveles con el cuerpo, la mayoría de las personas solo pueden contestar sí o no. Y son suficientes, pueden hablar con el cuerpo y tener un debate con él. Y les responderá más allá de decir sí o no. Pero si van hacia el ser superior, el ser más alto tiene un punto de vista mucho más desarrollado sobre lo que ve el cuerpo y puede decirte, si lo deseas, por qué debes hacer esto o no. E incluso puedes preguntarle, y me llevó 8 o 9 años entenderlo. Y fue sin querer. Bueno, les contaré la historia más tarde. Le pedí permiso al ser más alto para sanar a alguien. Y me dijo que sí. Se lo agradecí y seguí. Y me dice, espera un momento. Me puedes preguntar más cosas. Puedo decirte exactamente qué debes hacer. Fue muy interesante porque muchas veces te dicen que hagas algo que quizás nunca hayas oído. Porque ellos saben, son precisos, saben exactamente qué hacer y cómo resolver el problema. Y por lo general es algo distinto a lo que solemos considerar sanación. Les daré este ejemplo en un momento. Pedir permiso es importante. Y los medios para preguntar cómo llegar al ser más alto se reduce al mismo tipo de categoría que para ustedes sobre el merkaba. Llevó mucho tiempo comprender que había formas a nuestro alrededor que no podemos ver, ni sentir, ni nada, y el ser superior solo es otro nivel del mismo tipo de capacidad que tenemos para comunicarnos. Es algo que deben hacer a través de, si no saben cómo, déjenme explicar. ¿Cuántos saben cómo hablar con el ser superior de alguien? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18. 18 personas en total. Estas 18 personas tienen una ventaja increíble sobre los demás sanadores. Ahora les contaré la historia. ¿Cuál era? Ah, sí, esto. Estaba en Taos, Nuevo México, hace mucho tiempo. No recuerdo cuándo, probablemente a principios de los 90, creo.
No, fue en los 80, fue en mis comienzos. Fue cerca de 1986 o 87. Ahora no estoy muy... Tenía una amiga. No éramos novios, solo era una amiga. Pero estábamos muy unidos. Un día enfermó y estaba cada vez peor. La ingresaron en el hospital y todos creían que podía morir. No me acuerdo de qué enfermedad era. Entonces entré para ayudarla porque la quería mucho y quería ayudarla. Cuando estaba con ella, le pedí permiso para ayudarla y me dijo que sí. Luego pregunté a su ser superior y su ser superior me dijo que sí, que ya había completado todo y que todo se pasaría. Entonces dije, está bien. Entonces me empecé a alejar y el ser superior dijo, espera un momento. Me dijo que le podía preguntar qué tenía que hacer exactamente, qué tenía que hacer exactamente. Y nunca se me había ocurrido hacer eso. Entonces le pregunté qué debía hacer y me dijo algo que nunca se me había ocurrido. Me dio la imagen de su osito de peluche, un osito marrón de este tamaño. Me preguntó si lo veía, le dije que sí, y dijo, debes conseguir uno igual. Dije, está bien. Y él dijo, una sola cosa en un solo tallo, una pequeña rosa de ese tamaño con el tallo así de largo. Era un pimpollo que empezaba a abrirse. Y luego me dijo que no se acordaba del orden. Debía darle primero el osito y luego la rosa y al revés. Luego tenía que decir una oración y la oración era muy certera. Me hizo repetirla varias veces porque tenía que estar perfecto. Le dije, está bien, y lo hice. Ya no recuerdo la oración, así que salí, busqué esos objetos lo mejor que pude y volví. Estaba dormida en ese momento. Vino la enfermera y esperé hasta que se despertó. La enfermera hizo unas cosas y luego se fue, y comencé. Esperé unos minutos, le hablé un poco porque se acababa de despertar. Cuando estaba despierta del todo, le dije, tengo un regalo para ti. Y dijo, qué bien. Creo que le di primero el osito de peluche. Me dio las gracias. Luego le di la rosa y me volvió a dar las gracias. Y luego inmediatamente dije la oración. No sé qué era. Ella me miró. Y fue como si le hubieran dado una cachetada y se puso como loca. Empezó a llorar y lloraba y lloraba. Me fui una hora después y seguía llorando. Al día siguiente todo había pasado. Había pasado por completo. Era algo que había hecho su padre. Le dio esos regalos y le dijo algo. Creo que nunca más lo volvió a ver. Y el impacto emocional de eso era por lo que estaba enfermando muchos años después. El cuerpo humano no es tan directo como parece. Las enfermedades no son lo que parecen, son mucho más complejas. Incluso los accidentes no son accidentes. Estamos creando de todo continuamente. Tienes que tener ese punto de vista para comprender la vida. Creamos todas las cosas que nos suceden. Y ahora esto es lo que he aprendido y que quiero transmitirles. Ojalá les sirva de ayuda. Hay otra gran área dentro de la sanación que suele pasarse por alto y que tiene que ver tanto con la persona como con el sanador. Lo que creen que es verdadero, sea lo que sea, es como una jaula que nos encierra. Son las paredes, no puedes ir más allá de tus creencias y te ves limitado por ellas. También le pasa a la persona que estás tratando. Si tiene patrones de creencias diferentes a los tuyos,
En realidad te ayuda si sabes lo que cree que es cierto. Pero estos patrones de creencias son enormes. Podríamos desmontarnos a las historias de Jesús. Hubo un momento en que caminó sobre el agua. Todos nos acordamos. Había 2 botes en el agua en los que estaban los discípulos y él estaba ahí como parado en el agua y le estaban mirando. Cuando ves que alguien quiebra tus patrones de creencias, esto tiene un gran efecto en ti. Si alguien vuela por esta habitación, ustedes dirán, yo también quiero. Y pasó que impactó a Pedro. Podría haber impactado a todos los que estaban allí, pero solo impactó a uno, tanto como para poder hacerlo. Entonces Pedro dijo, yo también puedo. Caminó y se paró junto a Jesús en el agua. Pero a Pedro le pasó algo. Una célula de su cuerpo, quién sabe cuál, pudo haber sido una del pulgar o de otro dedo del pie. Una pequeña célula dijo, ¿caminar sobre el agua? Pedro, ¿estás loco? Inmediatamente se hundió porque tuvo la duda. Y de esto se tratan los patrones de creencias. Son 100% de una forma u otra. No hay término medio. Puedes creerlo o no. E incluso si una pequeñísima parte de ti no lo cree, tú no lo crees. No es suficiente. Tiene que ser todo o nada. Así que a esto nos enfrentamos cuando queremos entrar en una conciencia mayor, porque hay todas estas cosas a nuestro alrededor que nos apartan porque no creemos en ellos y tenemos que superarlo de alguna manera. Y esto no es fácil. Es el dilema humano, el verdadero dilema. Ah, sí, el maestro solo escribiré una dirección aquí. Hablaré de alguien y lo que dirá son cosas difíciles de creer. Pero si no me creen, vayan a hablar con él. Él se las mostrará. Les mostrará lo que voy a contar y a él le encanta mostrarlo. Se llama Maestro Zhou. Es un chino estadounidense. Vive en Los Ángeles. Es un tipo bajito y creo que tiene unos 80 años. Hace como si no hablara inglés, pero lo habla perfectamente. Utiliza un traductor cuando está en habitación. Creo que para hacerlo más dramático. Es una persona realmente pura. Creo que es de la generación número 11 del maestro Qigong. Este hombre es un auténtico maestro. Él sabe de qué se trata. Así que pondré su nombre, teléfono y dirección aquí. Porque ha ayudado a muchas personas a superar sus patrones de creencias mucho mejor de como lo haría cualquier otro. Este es su nombre. Es Zhou, pero se pronuncia como Joe, como Joseph. Y la dirección es 2001. South Barrington Avenue. Suite 309. Los Ángeles Oeste, California. Para el grupo de filmación esto es muy conveniente. Está al oeste de Los Ángeles. Y enseguida entenderán por qué dedico este tiempo a escribir su dirección. El maestro Zhou vino a Sedona. Estuvo recientemente aquí, pero ya había estado hace 10 años o más. No estoy seguro de cuándo. Puso un pequeño anuncio en el periódico
donde invitaba a la gente a que pudiera interesar verlo, y mi mujer Claudette fue a verlo. Él enseguida decía, esta persona sí, esta persona no. Ella ya lo había visto y dijo que quería volver a verlo. Y me preguntó si yo también quería ir, y yo dije, pues creo que no. Entonces fue ella. Y había tanta gente como aquí. Y lo primero que hizo fue sacar 2 sillas. Bueno, sin apoyabrazos. Eran sillas como esta. En realidad ya estaban ahí. Y tenía otra silla a esta distancia, una frente a otra. Y sacó un pedazo de papel de arroz. Pero estaba estirado, tenía un marco delgado negro y el papel tenía ese tamaño. Estaba estirado, se podía ver que estaba tirante. Y lo fue pasando por la sala para que vieran que era un trozo de papel y no otra cosa. Vieron que solo era un pedazo de papel. El último en verlo se acercó y lo puso sobre las sillas, de forma que las tocaba y quedó suspendido entre las dos. Luego el maestro Zhou subió a la silla y se paró sobre el papel. Se quedó quieto sobre el papel. Hay una gran diferencia entre estar parado sobre un papel y sobre el agua. Prácticamente ninguna. Y así comenzó su charla. Entonces está de pie sobre el papel y luego alguien le pasa un recipiente con agua. Era un recipiente Pyrex, se puede ver a través de él. Quería que todos lo tocaran para ver que estaba a una temperatura ambiente. Lo siguiente que hacen es ponerlo en sus manos. Alguien de la audiencia pone sus manos y lo mira. Y en 2 segundos hace hervir el agua. El agua está hirviendo de verdad. Y lo que sigue, seguramente quebrará los patrones de creencias de casi todos, porque es algo fuera de lo común, va más allá de las cosas que hacía Jesús. Tomó ropa de bebé de unos 2 años, ropa pequeñita de bebé, y delante de sus ojos redujo su cuerpo a ese tamaño y se puso la ropa. Por eso les doy la dirección, porque nunca me creerán. Y así dio su charla sobre sanación y Qigong. Y luego, después de eso, en su pequeñito cuerpo, con su pequeñita ropa, se paró sobre el papel. Y después de eso se fueron todos. Claudette se estaba yendo y él le dijo que fuera con él. Le dijo, tú también puedes hacer esto. Te lo puedo demostrar ahora. Estás muy cerca de conseguirlo. Y ella le dijo, no, gracias. E hizo ademán de irse. Él le dijo, no, no, ven aquí. Estás muy cerca de lograrlo. Déjame demostrártelo. Ella accedió. Él le pidió que se tumbara. Fue a otra habitación y la hizo acostarse sobre algo. Puso toallas húmedas, escurridas, todavía algo húmedo. Tomó muchas toallas y se las puso en la espalda. Luego le puso la mano izquierda en la espalda y dibujó el prana, o ki, según su punto de vista de la naturaleza. Y puso la otra mano sobre las toallas. Cuando lo hizo, luego se oyó shhh. Y ella dice que por un momento sintió como si la estuvieran quemando. Luego la cambió a otro lugar e hizo lo mismo. Hacía eso para que ella pudiera sentir la energía. De todos modos, ella volvió a casa y yo conté todo esto y contó todo esto. Y yo me quedé pensando, también quiero sentir esa energía. No me había dicho que iba a ser así de bueno. Entonces fui a verlo y le dije, Maestro Zhou. Claudette me dijo, ¿puede mostrármelo? Él se rió y dijo, sí, sí, claro. Entonces me tumbó, me quitó la camisa, me pone las toallas y fue increíble, de verdad. Sentí como si me estuviesen quemando. Justo cuando pensé que me quemaba, lo moví a otro lugar y le dio la vuelta. Pero el ki puede estar caliente. Y un vídeo de otro maestro Qigong, un papel se prendía a fuego y podías ver cómo ardía.
De todos modos, al final nos hicimos amigos. Llegado a un punto, le pregunté si podía llevar un grupo de filmación de Hollywood para filmar todo eso. Y él dijo, sí, claro, no hay problema. Así que quedamos, fuimos a su oficina y parecía una suite en otro edificio. Su secretaria era una mujer china de unos 50 años, una persona muy dulce. Y ahí estábamos con todas las cámaras y demás. Dijo que nos sentáramos porque estaba con alguien y le llevaría como media hora. Así que aceptamos. Estábamos ahí esperando. Luego ella vuelve y dice, el señor Zhou salió por televisión la semana pasada. ¿Te gustaría ver lo que pasó? Y todos dijimos que sí. Entonces subió el televisor a un pequeño soporte y lo puso. Fue hace mucho tiempo. Creo que era un VCR lo que puso ahí. Él había estado en el programa Es Increíble. ¿Lo recuerdan? Es muy apropiado para él. No recuerdo todo, pero recuerdo lo primero que hizo. Tomó una pistola de temperatura con forma de arma, apuntas a cualquier cosa en la habitación, aprietas el gatillo y mide la temperatura. Sea lo que sea, no necesitas acercarte, solo apuntas y te dice cuál es. Le estaban explicando a la audiencia cómo funcionaba y le mostraron una cosa a un costado. Primero hicieron esto, luego se abrieron las cortinas y había un horno redondo gigante. Pero estaba a un lado y había un hombre con un traje de amianto, una máscara y unas pinzas largas. Y nadie sabía lo que iba a suceder. Entonces tomó un pedazo de metal de acero, así de largo, así de ancho, y quizás de medio centímetro de grosor. Era bastante pesado, parecía una pieza de acero bastante pesada. Y el hombre de las pinzas la toma con ellas y las aleja de él así. El maestro Zhou entra, se pone una mano en la espalda, levanta su nariz así y se ve en esa pequeña esquina la pistola de temperatura apuntando a esa cosa e instantáneamente, cuando hace así, los números enloquecen. Y después de 30 o 40 segundos, el metal comienza a ponerse naranja. Estaba calentando ese metal tanto que se puso naranja. No sé lo caliente que estaba. Probablemente a casi 1000 grados. Todo el mundo estaba asombrado. Luego el hombre lo deja caer, va hacia el horno y toma la pieza de metal calentada al rojo vivo. Al rojo vivo tiene que ser muy caliente. No sé cuál es la temperatura de fusión del acero o lo que sea, pero esa pieza estaba al rojo vivo. Y ni siquiera se puede estar cerca de algo así. Estamos trabajando con cosas como esas ahora. Abres el horno, quiero decir. Cuando te acercas a algo tan caliente desprende un calor tremendo. La sostiene así. Y el maestro Zhou camina hacia ella, se acerca hasta aquí, la pieza de metal está así y él la lame. Le pasa la lengua por la parte superior y lo hace 2 veces. Y luego se la mete en la boca, muerde un pedacito y lo escupe. Y todos en la audiencia dicen, es increíble. Fue increíble. Y luego hizo otras cosas como esa. Estábamos viendo eso, ya casi estábamos terminando cuando él apareció y fuimos a hacer la filmación con él. Este hombre es un auténtico maestro. Definitivamente entiende todo sobre los patrones de creencias. Y también es un sanador. Puede sanar casi todo. Pero nunca podrán sanar nada que alguien, si
Si no quieres que te salte, no importa, no los podrás sanar, no conseguirás nada. Si se quieren ir, tienen derecho, pueden irse. Ah, sí. Hay otra sanación que presencié en mi vida, también fue en Taos, y fue el mismo año del osito de peluche. Y esto es sobre la importancia de pedir permiso. Es sobre otra mujer que era mi amiga. Estaba totalmente sana. Creo que tenía 20 y tantos años, no tenía nada malo. Y un día enfermó y tuvo que ir al hospital. Y le dijeron que le quedaban 3 días de vida. Es impactante. Y cuando fui a verla, hice lo mismo. Le pregunté si podía intentar ayudarla y me dijo que sí. Pero cuando llegué a su ser más alto, nunca antes en mi vida había tenido una reacción así. Su ser más alto dijo, no, vete, lárgate. Y me quedé anonadado. En cierto modo me sentí ofendido, era bronceado, agresivo. Entonces le dije que lo sentía, que no podía hacer nada. No había nada que pudiera hacer y le di un gran abrazo, un largo abrazo, porque al salir me di cuenta de que seguramente no volvería a verla. Y yo fui. Pero luego sucedió que justo cuando iba a morir, ella se dio cuenta de todo. Era consciente de lo que pasaba, de todo. Ella cambió, se sanó a sí misma y salió caminando de ese hospital perfectamente entera, sin la ayuda de nadie. Esa era la cuestión, por eso su ser superior había sido tan agresivo, porque sabía que ella estaba a punto de hacerlo. Y si yo molestaba en ese momento, podría haber sido peor. Entonces tenemos que ser cuidadosos. No querríamos interferir con nadie. No es algo bueno. Quería preguntar qué efecto tiene usar el ki en la base de la columna. Y si solo con la meditación se puede definir la base de la columna vertebral. Si puedes decir algo sobre la relación entre el ki y el prana que usamos para subir y bajar a los ápices. ¿Quieres decir cómo entra al cuerpo? Sí, porque al usar el Merkaba, el prana, vemos el flujo que sube y baja y hay usos que el ki solo viene de la base de la columna. Bueno, hay muchas formas de ver esto. Y China ha prestado atención a lo que sucede con el Merkaba y su respuesta tras haberlo estudiado es lo que llaman el Qigong del oeste, porque estábamos trayendo el prana desde un nivel dimensional. En vez de esta dimensión, lo llevamos a la 4ª dimensión u otras, depende de cómo lo veas. En esta esfera de aquí, tienes un prana súper concentrado, más fuerte que cualquier cosa que puedas obtener, usando tu mano para tomarlo de la naturaleza. Pero aún no lo estamos aplicando de esa forma porque no lo tenemos. Eso no se ha enseñado, solo te enseñamos cómo hacerlo. Pero esencialmente cualquier cosa que sepas sobre Qigong, puedes aplicarla directamente desde esto, utilizando la esfera de energía desde donde entra. Puedes sacar esa energía y hacer que rodee tu cuerpo o enviarla hacia afuera a través de los puntos chakra. Puedes enviarla a través de tus ojos. Hay muchas formas de hacerlo. Y aún así el prana es el prana, solo que esto es un prana súper concentrado. Respecto a la columna, según mi punto de vista, lo que hacen es que no lo están sacando de la naturaleza misma y luego hacia la columna. Pero los niños superpsíquicos que hay por el mundo, y especialmente en China, están haciendo algo que nunca antes había visto. Hacen entrar la energía entre la 4ª y 5ª lumbar a 90 grados, entonces entra así, hace un giro en 90 grados y sube. Evita completamente la base de la columna.
Pensé que era extraño e intenté hacerlo. Parecía funcionar, pero sigo sin saber por qué lo hacen. Básicamente, si seguí estudiando Qigong, cualquier cosa que sepan de Qigong, una vez que tengan el prana, cómo aplicarlo, eso es lo que muchos de nosotros no sabemos demasiado. Porque tal vez las 38 personas que hay aquí lo sepan, pero la mayoría de las personas no entienden cómo utilizar el prana. Explico rápido. El prana, cada uno de los 5 sólidos platónicos, nos olvidamos del tetraedro. Son los elementos. Hay 6 elementos, no 5 ni 4. Hay 6 elementos en la existencia. Son fuego, tierra, aire, agua, éter y vacío. El éter es el prana o ki. Y cuando ven estas formas, el fuego es ese tetraedro, que son las diagonales de estos. Están interconectadas. Y este es la Tierra. Y dentro de la Tierra verán, si conectan las 6 caras, obtener un octaedro, que es el aire, y el aire se conecta a este porque dentro del aire también hay un octaedro, y este es el icosaedro, que es el agua. Si conectas el centro de los 12 pentágonos, ves que estas dos cosas son duales, se conectan. Este es el caparazón exterior de todo el campo Merkaba. No puedo. Existe una esfera que contiene todo y estas son dos cosas interconectadas, que son esta y esta de aquí. Son agua y éter, agua y prana juntos que crean esto. Es la red de conciencia de Cristo o la red de unidad que rodea la Tierra. Esto es lo que salvará a la humanidad, esta cosa. Es un campo de vida que está allá arriba, pero me estaba refiriendo a que el prana está conectado directamente al vacío. El vacío es la esfera. El vacío es energía infinita, energía casi infinita. Es difícil imaginarse cuánta energía hay en casi nada. Es en un centímetro cúbico de espacio con nada en su interior. Y da igual si estás dentro, en el medio de una piedra, o si estás en el espacio y hay un vacío absoluto. Ese pedacito de espacio tiene energía suficiente basada en EMC2 para crear el universo entero, que es un telescopio Hubble. Y eso está en todos los libros de física. Es un hecho, lo saben. Sigue sorprendiéndonos, pero es verdad. Y eso es lo que hacen esas máquinas de energía libre, que algunos llaman punto cero, que no es un buen nombre, porque están con el doctor William Teller en una radio, y yo puse el nombre punto cero, y yo usé el nombre punto cero, y dijo, no, el punto cero es el cero absoluto, que son 0 grados Kelvin. Y algunas personas asocian ese concepto con el vacío, cuando en realidad son dos cosas distintas. Nunca me había dado cuenta de esto. Entonces el prana contiene agua, el agua contiene aire, el aire contiene tierra y la tierra contiene fuego. Entonces si tienes prana lo tienes todo. Por eso que ahora mismo hay 50.000 personas en la Tierra, se marcaron científicamente que no ingieren comida ni agua. No toman agua, no comen alimentos, no lo necesitan. Encontraron 5.000 bebés en China que nunca comieron ni tomaron nada desde el nacimiento, nunca. Están bien, completamente sanos. Y por lo general tampoco duermen, suelen dormir solo 1 hora y media al día. Lo mismo que duermen los delfines, 1 hora y media. Su proceso de sueño está reducido. Tienen grandes cantidades de energía.
Nunca están cansados, tienen mucha energía y puedes sintetizar cada molécula que existe, todas las moléculas orgánicas existentes, sin excepción, solo desde el prana. Así de importante es el prana, es la clave de la vida. Y cuando seamos de 4 dimensiones, tampoco comeremos ni beberemos nada. Sencillamente no lo necesitaremos y ni siquiera pensaremos en ello. Y pueden hacer esto ahora mismo si quieren. Hay una mujer, Jasmugen, que enseña a hacerlo. Y si quieren, pueden aprender a hacerlo. Mi publicista, Conrad, una vez me llevaba al aeropuerto y fui a un restaurante, estaba comiendo algo y él no. Le pregunté, ¿no tienes hambre? Y me dijo, no, ya no como. Le pregunté por qué y dijo, bueno, leí el libro de Jasmugen y lo he hecho, ya no como alimentos. No había comido en 6 meses, ni había tomado agua. Y lo otro es que dice que aprendió que se puede poner un interruptor para encender y apagar. Puedes comer 6 meses y no hacerlo otros meses y luego viene otra vez en cualquier momento. Puedes dejar de comer. Es útil saber hacerlo. ¿Qué libro es? Escribe el nombre. Es el de Jasmugen. Ella es Sahmuten. Pueden entrar en internet y allí lo encontrarán. Escribió un libro llamado Living for Life, donde explica que lleva 21 días convertirse, que en realidad es cuestión de romper tus patrones de creencias sobre la necesidad de comer. Entonces vas a un lugar donde no necesitas comida y tan pronto como lo crees, no necesitas comida, pero hay una ciencia detrás de esto. No es que solo lo hagas, hay una razón cuando sabes respirar prana, que lo haces mediante el Merkaba. Puedes tomar esta esfera y no comer. En verdad pensé en hacerlo. No estaba muy preocupado, porque sé que cuando lleguemos a la 4ª dimensión ya no necesitaremos comer. Pero me parece interesante porque en realidad ella interpreta la 4ª dimensión moviéndola hacia la 3ª dimensión. Pero seguí sin interesarme hasta hace poco. Está escribiendo otro donde ella se encuentra en Tailandia con Waket Chia, un maestro de tantra chino, y tiene una casa oscura, especial, completamente negra por dentro, y las personas que te sirven llevan gafas de visión nocturna y esas cosas, y te dejan ahí 10 días en completa oscuridad, y a los 10 días sales y puedes vivir sin comida ni agua. Y ese número concreto de días es interesante, porque es lo que los coquis, ahuacos, huivas y carpianos hacen en Sudamérica y Colombia. Entran en habitaciones completamente oscuras y hacen esta pequeña danza durante 9 días y 9 noches, sin agua ni comida, y cuando salen de ahí se afirman en su corazón para siempre. Y ahí es como quieren que hagas, ponértelo primero en tu corazón, pero debo explicarles que éramos muy débiles. No podíamos estar de pie durante una noche, sin comida ni agua o sin dormir. Tampoco te dejan dormir. Y el 10º día, cuando sucede esto, sentí que quería hacer lo que ella estaba haciendo para ver la relación que había entre el corazón. En realidad lo que estaba pasando es que entras en tu corazón y ahí es donde haces el cambio. Y aún tengo un sentimiento fuerte. Eso es lo que me pasa, pero no sé. Yo antes trabajaba con Bob Dratch. Es una persona muy brillante, ni se imaginan cuánto. Bob Dratch trabaja de forma que utiliza su cerebro izquierdo, lógicamente, para crear lo que crea. Sabe dónde quiere llegar, pero vayas donde vayas, si tienes que saber cierta frecuencia o algo más para seguir un método científico y empiezas a hacer experimentos para descubrir qué es. Él nunca tuvo que hacer ningún experimento, solo llegaba a este punto y al llegar decía, bien, es lo que necesito saber. Cerraba los ojos, se dirigió al sitio del cerebro y preguntaba, ¿qué es eso? Y el número apareció. Lo tiene, funciona y continúa.
Era extraordinario. Lo que hacíamos entonces, podíamos hacer muchas cosas. Y una de esas cosas que creamos o que él creó realmente, pero me utilizaba a mí en el sentido de que lo ayudaba a comprender la geometría sagrada y cómo funcionaba. Una vez que lo entendía, listo, lo entendía muy bien. Entonces hizo este instrumento que si lo ve un científico normal no sabría cómo funciona. Los circuitos eléctricos ni siquiera están conectados. Descubrió eso en las paredes de Egipto y en las paredes de dibujos celtas. En Irlanda y demás, que muchos de esos en realidad eran circuitos eléctricos y sabían de electrónica. Se ha comprobado científicamente que Egipto sabía de electrónica más allá de la que tenemos ahora. Y los militares se vuelven locos con todo esto. De hecho, justo aquí atrás, en Sedona, los egipcios estaban aquí en Arizona hace mucho tiempo. No tendrán dudas sobre esto si investigan un poco. En 1905 encontraron una cueva que se alejaba a más de 400 metros del río Colorado. Bajaron y había muchas momias, artefactos egipcios, escrituras egipcias, todo eso. Y en 1925 encontraron otra montaña que se llamaba Isis, por desgracia, para dejarla ir. Y entraron ahí. Y otra vez encontraron objetos egipcios. Ambos descubrimientos se publicaron en Arizona Gazette. Uno de ellos ocupaba 6 páginas con las fotos y el resto de las cosas. Y el otro era anterior. Pero explicaron todo. Y luego un hombre, sabemos un nombre, pero no lo recuerdo ahora, de este grupo del gobierno, a esta persona en concreto no le gustaba que los egipcios hubieran llegado antes que Cristóbal Colón. Entonces tomó todos estos artefactos, los puso en una barcaza en el Atlántico y los tiró al agua. Y eso también está documentado. Simplemente no quería cambiar la idea que ya tenía. Pero ahora han encontrado otra montaña al lado de la montaña Isis. Hace más de 15 años que hay un gran cerco a su alrededor. Los militares están allí, todos de negro con armas automáticas. Si tratas de meterte ahí, probablemente no podrás. Incluso no se puede volar en esa zona a 3.000 metros. Ni siquiera se puede volar. Allá lo que hay ahí es un misterio. En Egipto. Tardaría 3 o 4 horas en encontrarlo. Pero en Egipto encontró una ciudad subterránea. Tiene casi 13 kilómetros de largo y más de 10 kilómetros de ancho. Es un edificio de 12 pisos de profundidad. Y recuerden, en el libro dijimos que cabrían 10.000 personas. Y ahora están ahí. Han estado ahí desde 1997. Y han encontrado electrónica, más allá de lo que podamos comprender. Motorola pagó 60 millones de dólares por un pequeño cilindro solo para tener acceso. Un pequeño edificio encima que probablemente vale 10 céntimos. Y lo que hay detrás de aquí en Bonington Canyon, detrás de Enchantment Place, lo han comprado los militares. Han construido túneles subterráneos desde ahí hasta ese lugar, donde creemos que también encontraron cosas egipcias, porque no lo dejarían pasar. Es demasiado grande para ellos. Hay mucha gente que va a este lugar vestida de civil, pero en realidad son militares, y está bien. Están intentando entender el pasado antiguo y cómo se puede aplicar al presente. Es algo normal. Pero además, Bob creó un instrumento con un nombre que empieza por pulso. Pulse es una lámpara germicida basada en la tecnología que estamos utilizando. Es una lámpara de vapor de mercurio. Utilizamos eso porque fue apadrinada por la FDA. Al principio queríamos usar la V, A, I, B y C. Y con eso creamos un instrumento para curar todas las enfermedades, todas las del mundo, en solo 2 minutos. Nos arrestaron por eso.
Nos quitaron todo y no nos dejaban irnos, porque decían que no podíamos tener algo que lo curase todo. En Estados Unidos, 1/7 de nuestro PIB es la gente que muere y enferma, y si quitaras eso, nos destruiría. Si fueras Canadá, sería una bendición. Si fuera Canadá, sería porque Canadá resolvería muchos de sus problemas financieros. Pero aquí no es lo mismo. De todos modos, cambiamos el dispositivo desde entonces y creamos algo con lo que pensarán que la comunidad médica se volvería loca porque podíamos ver dentro del cuerpo sin ninguna acción invasiva, sin introducir nada en el cuerpo, ni sin campos magnéticos, ni ultrasonido, ni nada, porque cuando lo haces no puedes ver qué pasa realmente. En realidad ves lo que sucede bajo esa influencia. Entonces puedes ver en tiempo real lo que sucede en realidad. Pero encontramos una forma de tomar microondas que viene de moléculas. Las moléculas vibran y producen microondas, pero a niveles de energía muy bajos, 3 o 4 grados Kelvin. Y encontramos una forma. La ciencia suele pensar que si miras algo a 3 o 4 grados Kelvin tienes que hacer un instrumento que se mantenga a 3 o 4 y tienes que enfriar el instrumento básicamente a 3 o 4 grados. De lo contrario, el instrumento vibra tan fuerte que se puede llegar a oír esto tan suave. Eso no es verdad. No saben cómo hacer los circuitos correctos. Usando lo aprendido en Irlanda, creamos unos circuitos en espiral que se pueden ajustar, pero no están conectados entre sí. Pero tienes una tabla sobre ellos y ves que no están conectados, pero si aplicas electricidad en un extremo, venga por el otro, un ingeniero eléctrico normal no podría explicarlo con lo que aprendió en la universidad. Pero eso es lo que hicimos. Y a partir de ahí pudimos crear un instrumento para ver dentro del cuerpo y observar cualquier cosa. Se puede ver cómo fluye la sangre o cómo del corazón o al cerebro y verlo, hacer lo que quieras. Puedes mirar horas y horas y no haces nada porque es como una fotografía. Tomas una fotografía y recibes la luz que sale del cuerpo. Estábamos recibiendo microondas que salían de las moléculas, en tridimensional, no solo la superficie, sino la parte interna del cuerpo. Entonces podíamos ajustar el enfoque e ir a cualquier punto en particular y ver lo que sucedía, sin ninguna acción invasiva. Eso nos hizo descubrir muchas cosas sobre el cuerpo humano que probablemente no sabríamos con el método tradicional. Hay muchas cosas que la comunidad médica ni siquiera entiende aún. Incluso qué son los vasos sanguíneos y cómo se forman. No lo entendemos en verdad. Parece un caos. Los rusos lo descubrieron. Y a partir de eso tuvieron toda una ciencia absolutamente extraordinaria. Y no tenemos ni idea en el mundo occidental. Pero una de las cosas que podemos hacer es descubrir dónde tienen las personas el centro de atención en el cuerpo. Realmente podías verlo, es interesante. Tienes una persona ahí parada y le dices, pon esta mano, en esta mano. Hay una pequeña esfera de este tamaño que brilla. Y si mueven la esfera por el brazo y así hasta otra mano, de verdad se puede ver cómo la esfera va hacia allá. O si estaban aquí y luego ahí. Verán que esto aparece aquí. Depende de cómo lo hagan, pero pueden ver en qué se está concentrando. Y esto nos llevó a un descubrimiento. Este descubrimiento es muy importante que hay que conocer si eres un sanador. Cambia todo. Para mí lo hizo. Lo que descubrimos a partir de esto es que podemos ver en qué se concentra alguien, en qué parte del cuerpo. Y era algo interesante. Entonces decidimos empezar a estudiar a los sanadores para ver en qué se concentraban. Y llamamos a muchos sanadores, no recuerdo cuántos. Eran muchos, 80, 90 o 100. Nos llevó mucho tiempo hacerlo. Y eran personas que habían escrito libros de diferentes técnicas de sanación. Tratábamos de hacer cada una de las técnicas que podíamos encontrar y se nos ocurría. Entonces tomamos a la persona, estaba sanando a alguien en una mesa.
Empezó a hacer lo suyo y le dijimos que nos dijese dónde estaba haciendo lo que hacía. Y dijo, sí, lo estoy haciendo. Y avanzamos. No escaneamos a la persona a la que estaba sanando, sino el cuerpo del sanador. Tras un buen rato estaba muy claro. En todos los casos se centraban en el chakra del corazón. En todos los casos. Lo que nos enseña esto es que la técnica de sanación no importa mucho. La técnica de curación es convencer al sanador de que puede hacerlo. Eso es todo. Eso es lo que hace. Esta es la conexión del amor a través de tu sagrado corazón. De ahí viene la sanación. Eso es lo que yo creo ahora. Y la ciencia que hay tras eso era bastante convincente. La técnica nos da una forma de enfocar nuestra energía en cómo hacerlo, pero en realidad no necesitas nada. Basta con amar a la persona. Si no puedes amar a la persona, no la podrás sanar. Esto fue muy claro en esos dos hombres de los que hablábamos en otra ocasión. Había dos grandes físicos en China. Eran de los primeros más o menos de la misma edad. Uno de ellos había nacido con eso naturalmente y al otro lo capacitaron para eso. Así al que nació con ese don, los chinos lo odiaban. O sea, le tenían miedo y al otro lo amaban. Lo adoraban como a Jesús lo amaban. El que odiaban tenía un ego muy fuerte. Es decir, podía hacer cualquier cosa, lo que fuera. Era una de las personas que podía atravesar una pared sólida. El otro hombre también podía hacerlo. Pero al que nadie quería o al que temían, si tuviera un público así y alguien dudara de él, o si no le cayera bien, o si transmitía energía negativa, él le haría daño. Podría hacer algo así, tirar una bola de fuego y quemarlo. Yo no iría a ninguna de esas cosas, solo las miraría por televisión. Oh, no es una buena persona. Y en cambio, el otro hombre, todos estaban con él porque a él le encanta la gente. Él puede sanar lo que sea, pero lo interesante es que el hombre gusta a todos. Y a él le gusta a todo el mundo. Puede sanar lo que sea. Puede decir que se fue y así será. Pero el otro hombre puede hacer todo menos sanar. No puede sanar a nada ni a nadie. No le importa. Pero no, porque no le importa lo que le pase. Y si eres un sanador, de eso se trata. Debes amar a esa persona desde el corazón, con toda tu alma, y encontrarás la forma de lograrlo. Bien, solo estoy dando algunos datos de que he aprendido y son puntos de inflexión en mi vida. Este es otro y este es crucial. No solo por la sanación, sino por todo. Y cuando hablas de sanación, en realidad estás hablando de todo. Pero en física cuántica se aprendió muchas cosas que nunca llegaremos a saber o entender. La física cuántica probablemente no sobreviva porque hay otras teorías nuevas que están apareciendo y que son mucho mejores que cualquier cosa anterior. La relatividad, teoría especial de la relatividad, física cuántica, teorías de las supercuerdas, cualquiera de estas teorías de ahora, creo que serán descartadas, porque están apareciendo nuevas concepciones, incluso lo que Nassim hacía, pero también lo que hacían los rusos tienen algo extraordinario, es increíble. Pero de todos modos, viendo la física cuántica como es ahora, una de esas cosas que se presentó es que la persona que hace el experimento puede influir en él. Literalmente puede cambiarlo. Puede cambiar los resultados solo con lo que cree que es verdad. Y esto es un gran problema.
Desarrollar esta idea más en detalle mañana. Otra cuestión en la física cuántica es que puedes ver el universo en una de dos formas y debes elegir una. Cuando eliges una, debes descartar la otra y no creer en ella. Solo puedes creer en una de las dos formas, pero cualquiera que elijas funcionará. Una es que todo es sólido y es solo algo sólido. Son partículas. Los llamamos átomos, pero son pequeñas partes del universo que puedes unir para crear todo. La idea de los átomos, como los conocemos, protones, electrones y neutrones, es solo una teoría. Tienen más de 50 teorías sobre el átomo. Siguieron desarrollando las teorías hasta llegar a la idea de Bohr. Desde ese momento usaron esta. Pero creo que la mayoría de los teóricos ya no creen en esa teoría, porque tiene muchas anomalías. Y hay algo que está mal. Pero de todos modos lo puedes ver creado por partículas o puede solo como energía, onda, vibración, sonido. Puedes elegir. Casi todos los científicos, ¿cuándo surgió la física cuántica? En los años 30, ¿no? Como sea, desde que surgió hasta mediados de los 90, casi todos los físicos del mundo eran científicos de partículas. No lo entendían como energía. Bob Drach fue uno de los primeros y está cambiando el mundo. Y otros también lo están haciendo. Porque si ves el mundo como energía y descartas esa otra idea, puedes hacer cosas que parecen magia desde el otro punto de vista. No puedes empezar a hacer esas cosas porque tienes otra idea en la cabeza que no funcionará a esos niveles. Entonces, volviendo a Qigong, les daré un ejemplo. Craig Braden tiene una película donde muestra mucho de lo que aprendió de China. Probablemente muchos de ustedes la han visto. Hay una mujer con cáncer de vejiga y está en un hospital en China que se llama Hospital Sin Medicina. No usamos medicamentos para curar, solo usa el prana o ki. En este hospital, la mujer con cáncer de vejiga parece un hospital normal. Está en una mesa como en una mesa de un hospital normal. Y hay una enfermera con una pantalla de computadora y pasa el ultrasonido por la vejiga de la mujer. Aparece en la pantalla y se puede ver que está agrandada. La vejiga es así de grande en la pantalla y se puede ver el cáncer. Es de este tamaño, un área negra ahí dentro, es el cáncer. Se puede ver esto científicamente. Entonces aparecen estos 4 jóvenes, parece que tienen 20 y tantos años. Aparecen con una mano detrás de la espalda y hacen así hacia ella. No se sabe exactamente qué les pasa por la cabeza, simplemente hacen eso. Y todos los 4 a la vez sanan a esta persona. Se puede ver en la pantalla el cáncer. Y a los 3 minutos, no me acuerdo del tiempo exacto, quizás 3 o 4 minutos, verás el cáncer en la pantalla de este tamaño y de repente desapareció. Ya no existía. Si esas personas que estaban haciendo la sanación pensaran que el cuerpo es sólido, no podrían haber hecho eso. Ven el cuerpo como energía. Es como si tuvieras una guitarra y un médico alopático viene a ver la guitarra y hay una cuerda suelta y él dice que hay que reemplazarla. Hay que poner una nueva y afinarla. Pero una persona energética dice que no hay nada malo, solo hay que afinarlo. Entonces lo que tienes que hacer es ajustarla y listo. Solo afinas la energía para que vuelva a donde estaba. Es un concepto realmente diferente. Un médico alopático tiene que utilizar
un método físico para resolver el problema. Tiene que darte una pastilla, un remedio, algo físico para hacerlo. Tiene que cortar con un cuchillo por la visión que tienen de la realidad. Pero un médico de la energía no necesitará hacer eso. Hay otras maneras más simples, fáciles, rápidas e indoloras para hacer esto. Y la comunidad médica está empezando a entenderlo. Está empezando a cambiar. Canadá hizo un gran cambio recientemente, ya que permite a los médicos utilizar métodos alternativos. Esto está prohibido en Estados Unidos, pero allá dicen que si funciona hay que hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si funciona, ¿por qué no? Pero no puedes hacer eso aquí. Aún estamos empezando a entender esto y estos cambios llevan mucho tiempo. Incluso la ciencia y la física ahora comienzan a entender lo que dijeron hace mucho tiempo. Ahora empezarán a comprender. Les recomiendo encarecidamente que cambien su punto de vista sobre qué es el mundo exterior. En vez de verlo como algo sólido, hecho de pequeñas partículas duras que lo crean, comiencen a ver todo, especialmente el cuerpo humano, tomando todo como energía. Y desde este concepto, Bob Trach fue uno de los primeros, o tal vez el primero que hizo surgir la palabra forma de onda. Y le dio significado. Y podíamos hacer cosas realmente increíbles. La forma de onda es cuando tomas esta botella con agua, tiene una vibración. La vibración en su plenitud se llama forma de onda. Si se fijan en las matemáticas, ven la onda sinusoidal. No estamos hablando de una forma con esta forma de onda del tiempo. Es extremadamente complejo. Como mirar una cadena montañosa con una pequeña piedra y una piña de un árbol. No es solo una línea, es un patrón complejo que sube y baja. Y a lo largo del tiempo, el patrón en realidad cambia. Cuando tomas una parte de eso, si tomas una forma de onda así y ya has creado un patrón, o tienes otra botella exactamente la misma, con el mismo número de átomos en ella, el mismo número de átomos o moléculas de agua en su interior. Todo es exactamente igual, sin diferencias. Y tampoco hay diferencias en esta realidad. Es una botella de agua. Puedes beberla, no hay diferencia. Y todo partió desde la energía. Creó algo llamado la caja de Dios, una caja pequeña de 2 centímetros de alto, como de este tamaño, donde tomas una medicina y puedes convertirla en forma de onda. Y luego proyectarla como si fuera la televisión o algo así. Entonces podría venir aquí con una medicina si quisiera dártela y podría apuntar hacia la persona o con un ancho de onda a todos los demás. Todos tomarían la medicina. No habría diferencia entre inyectarla o no. Como creo cero diferencia entre diferencia. Es como cuando me pidieron ir a un hospital en San Diego hace unos años. Había un médico francés que usaba la forma de onda. Era interesante porque usaba luz quirúrgica en la superficie del cuerpo y utilizaba una medicina para la menopausia. En verdad no sé qué era, pero la habían usado mucho tiempo y la conocían completamente. Conocían los efectos secundarios, sabían todo. Había investigado por 30 años. Y él simplemente la tomó y la puso en una tela. Tomó la forma de onda y la puso en una tela. La persona lo sostenía en el brazo durante 30 segundos. Y era exactamente lo mismo que si tomaran la píldora. Nosotros lo hacíamos de otra forma. Utilizábamos los microondas, que creo que es mejor porque no es lineal con la superficie, sino tridimensional.
Las tomábamos y las poníamos en esta pequeñita caja. Tomamos 2000 medicinas como Star Trek, donde tenía ese pequeño objeto para arreglar cualquier cosa. En realidad tenemos eso. Y una de las cosas que pusimos fue el chocolate. Era nuestra demostración. Cuando alguien no nos creía, no puedes hacer eso, ¿es verdad? Y de repente se te llena la boca de chocolate. Muy rico. No hay diferencia, ninguna. Y si haces eso con un ser humano, puedes duplicarlo. No habría diferencia, sería exactamente el mismo. El espíritu sería diferente. No sé qué pasaría si haces esto, no sé qué pasaría con el espíritu en este caso. Pero la forma de onda se entiende muy bien. Muchos de los científicos y médicos están trabajando en eso ahora. Todo está polarizado. Entonces hay un lado extremadamente positivo, pero también hay un lado extremadamente negativo. Fuimos recomendados por un grupo de médicos del este. Su problema era que trabajaban con gente mayor. Y el mayor problema es que se olvidan de tomar sus medicinas. No se acuerdan de hacerlo directamente, no quieren, por la razón que sea. Y querían que nosotros lo hiciéramos para poder hacerlo por teléfono. Y lo hicimos perfectamente. Entonces el teléfono suena. La persona atiende y directamente hacía pi. Eso era todo. Y colgaban. Y toda la medicina entraba en el cuerpo. El gobierno nos detuvo de nuevo en esa ocasión. Y entiendo por qué nos detuvieron. Porque pensaban, Dios, podríamos matar a cualquiera. Dándole arsénico o algo así. Meterle haciendo una llamada telefónica, matarlo haciendo una llamada telefónica. Pero eso pasará. No puedes detener las cosas que ya se han creado. Está en las redes. Alguien lo hará para bien o para mal. Puedes hacerlo a través de una estación de televisión y matar a 90 millones de personas en un segundo, más que cualquier arma. También podrías ponerlo en una estación televisiva y sanarlos a todos en un segundo, pero podría causar más problemas. De todos modos, la ciencia está ahí. La forma de onda es una cuestión. Incluso podrías comprar cosas, combustibles que aumentan el kilometraje, la gasolina. Le ponen un pequeño parche que se pega en el depósito. Tendrías un 25% más de potencia, un 30% más de kilometraje. Otra empresa sacó una serie de pequeños parches plásticos para todos los problemas que te imaginas. Y eso funciona realmente. Si tienes alergia, te pones ese parche y ya no tienes alergia nunca más. Es solo la forma de onda. Bien, voy a añadir solo una cosa más, porque es otra herramienta de curación. Y cuanto más trabajo con ella, más increíble se hace. Y creo que cuando miras objetos físicos que hacen cosas, son herramientas de enseñanza. Si esas cosas lo pueden hacer, tú también puedes. Entonces, cada vez que veo que algo funciona así, aprendo cómo hacerlo sin herramienta. Y hago lo mismo. Una vez que tengo el concepto de lo que hace... Bien, tenemos otra pregunta. Quería saber si intentaste aplicar esta teoría de forma de onda con un armonizador en lugar de solo enviar. Ah, sí, eso es lo que estamos haciendo. Estábamos sanando la atmósfera. Era mediante la tecnología de forma de onda. Podríamos tomar una nube justo en el momento en que se ilumina y empieza a llover. Tomamos la forma de onda y pusimos la información en un CD. Y luego transmitimos esa frecuencia de sonido, frecuencia de forma de onda a través de un campo toroidal y lo expandimos hacia la naturaleza. Y funcionó perfectamente. ¿Intentaste algo más aparte de la nube de lluvia? Sí, puedes usar cualquier otra cosa. Pero una vez más, volvemos a eso de positivo y negativo. Con suerte el mundo alcanzará su equilibrio.
Pero estamos llegando a un punto, y creo que sucederá pronto, donde tiraremos toda nuestra tecnología por la borda en un solo día, de acuerdo con la profecía, porque vuelves al Vedas y hablan sobre este momento, cómo volamos por el mundo en cajas metálicas y aprendemos sobre electricidad y magnetismo y desarrollamos toda esa tecnología. Esto se escribió hace 5.000 o 6.000 años y todos predicen que llegará un día en el que la humanidad se despertará y se dará cuenta de quién es. Y no es que lo tiremos, solo es que no lo necesitaremos. ¿Para qué? Podemos sanar cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Podemos hacer cualquier cosa que pensemos o imaginemos. La tecnología quedará obsoleta. Sí. Cuando sanas el planeta, ¿le pides permiso a la Madre Tierra? Sí, es así. ¿Alguna vez te dijo que no? Sí, claro. Siempre que hagas algo con la Tierra, según mi punto de vista, debes pedirle permiso. Estás trabajando con su cuerpo. Es su cuerpo y suele influir a otra gente también. Hay que pedir permiso. Cuando usamos lo que él decía, esos campos toroidales que pueden ser de 55 kilómetros, que ahora son de casi 10.000 kilómetros y fácilmente pueden cambiarse en todo el planeta, cuando nos dé permiso algo que todavía no sucedió, podríamos conectar con el campo Merkaba de la Tierra. En ese punto se puede transmitir cualquier cosa a nivel global y desde el interior de la Tierra, a través de ella, hacia todo el universo. Bien, cuando empezamos a hacer esto, no sabía si esta sería una buena idea. Hola, una pequeña prueba. Y podía ver que era real. Y antes de usarlo no estábamos tan lejos de lograrlo. Teníamos 55 personas. Fuimos e hicimos una rueda medicinal para preguntar a la Madre Tierra permiso para usarla. Y fue muy dramático porque la mujer búfalo blanco, ante todos en este círculo, y nos dijo que podíamos hacer eso, ya que la Madre Tierra quería saber si eso funcionaría. Pero teníamos que limitarnos a un área de 483 kilómetros. Esa área incluye este lugar en el que estamos ahora mismo, pero se centra en Payson, que está a 160 kilómetros, más bien de 70 kilómetros aproximadamente. Eso era para la limpieza ambiental de la atmósfera, etc. Payson ahora es el lugar más limpio del mundo. Científicamente es el lugar más limpio. Pasó por todos los lados, incluso por Islandia, que era el lugar más limpio, y no lo pueden explicar. Tratan de decir que es por los pinos ponderosos, que se comen la contaminación. No lo creo. Lo que pasa es que este campo lleva mucho tiempo funcionando a estas frecuencias. Haces funcionar las frecuencias durante 15 o 20 minutos y puedes ver la diferencia. En 10 días podrán ver la diferencia. Cuando miras en un día claro, con cielo despejado, se pueden ver las montañas y se pueden ver justo al borde de la superficie. Parece que no hay atmósfera. Pueden ver los pequeños picos. Normalmente no se puede ver algo así porque hay muchas cosas por allí, pero sí hubo momentos en que le pedí permiso a la Madre Tierra y dijo que no, así que no lo hice. También le pueden preguntar por qué y les dirán por qué. Somos sus hijos. Ella nos ama. Ella te lo dirá. Si no puedes, te dirá por qué no quiere que lo hagas. Ahora quiero hablar de algo que se llama el disco 2. El DOS, no sé qué significa, es en portugués de Brasil. Y es un caso en que sí tenemos estas cosas físicas. Pero aprender cómo hacer lo que hacen solo con las manos.
Pero quiero explicar que Sony pueden comprar estas cosas si quieren. No es posible comprarlas, no era posible comprarlas hace mucho tiempo porque eran instrumentos médicos. Pero de todos modos, ahora sí se puede. Son costosos, cuestan unos 3.000 o 4.000 dólares. Pero si eres un sanador, son realmente increíbles. ¿Está Cal aquí? Sí, ven. Ella es Cal Garrison. Hola, hola. Es la responsable de edición de la revista Spirit of Math. Y también ha estado coordinando todo lo relacionado con los discos y con lo aprendido. Estos médicos descubrieron matemáticamente qué eran, pero la razón es que habían leído mi libro y me preguntaron cómo sabía que era 34 así y 21 así, porque habían descubierto todos los radios de giro, las matemáticas, la geometría, todo, y les impactó que alguien hubiera escrito un libro sobre el tema. Y tardaron 20 años en llegar a esa conclusión. Le hicieron muchas preguntas y cuando terminamos me hicieron millones de preguntas. Cuando terminamos dijeron, ¿quieres probarlo? Entonces me acosté y no sabía qué esperar y me pusieron esos discos en mis chakras. En realidad son chakras saludables, perfectamente sanos. Entonces cuando lo ponen, si tienes un chakra bloqueado, cuando hay algo fuera de lugar y rota de forma incorrecta, entra muy rápido a un sistema perfectamente sano. Lo que significa que toda tu energía está fluyendo en tu cuerpo. Entonces los pusieron encima de mí y dijeron, probablemente te quedes dormido. Y pensé, no lo creo. Los pusieron en mi cuerpo y yo estaba diciendo, ¿qué hacemos ahora? Y me dormí. No tienes elección. Me desperté 1 hora y cuarto después y me las quitaron. Y te sientes fantástico cuando esto termina. Como si hubieras dormido 2 noches seguidas. Es realmente fantástico. Y lo hicieron conmigo. Dijeron, no lo podemos vender porque es muy caro, pero te venderemos unos cuantos. Y luego se fueron. Se fueron. Y 2 minutos después entró una mujer. Era una de las mujeres que iba al taller el día siguiente. Y me dijo que no podía venir porque su marido había decidido que ya no quería estar con ella y le acababa de pedir el divorcio. Estaba colorada, se notaba que había llorado. Entonces le dije, está bien. Es decir, no está bien. Pero no pasa nada si faltas, es comprensible. Entonces mi cerebro se preguntó, ¿qué pasaría si se los pongo a ella? Traté de convencerla, le pregunté si podía hacerlo y dijo que no, que se tenía que ir. Tuve que preguntarle un par de veces. Terminó aceptando y se tumbó. Estaba sentada ahí hablando y diciendo, mi marido es un idiota, y hablaba sin parar. Puse esa cosa encima del cuerpo y estaba diciendo, ¿por qué él? Eso es todo. Me senté ahí y pasó más o menos 1 hora antes de que reaccionara. ¡Wow! ¡Qué bien me siento! Se levantó y dijo, ¿sabes qué? Creo que vendré mañana a tu taller. Y le pregunté, ¿y tu marido? Dijo que le den. Desde entonces empecé a probar con muchas personas. Estaba muy impresionado con todo esto. Los años pasaron. No los pude vender, solo pude pasar los años y la comunidad médica de Brasil vino al lugar donde no hay efectos colaterales de que sepan estas cosas. No hay forma de usarlas mal, solo se utilizarán bien, pero no las puedes usar donde en realidad lastimen a alguien. Y así las hicieron para poder venderlas. Entonces las tomamos. ¿Cuándo fue eso? Vaya, creo que fue hace 2 años. Sí, más o menos. No sé encargarme de este tipo de cosas. Entonces le pregunté a Cal si podía encargarse y empezar a monitorear qué pasaba alrededor de estas cosas. Cuéntales lo que descubriste. Me encantan estas cosas. Básicamente las llamo el terapeuta de la caja.
Todos ustedes, los sanadores, se quedarán sin trabajo. Mi experiencia con ellos es básicamente lo que él ha dicho. Hago sesiones conmigo misma, he hecho sesiones con otras personas, he hecho todo tipo de cosas con personas que no sabían nada de todo esto. Siempre hacen lo mismo y los efectos son los mismos. Y dependiendo de la persona y de sus problemas, tendrán que usarlos más o menos. Pero déjenme contarles un poco sobre mi experiencia. Bien, empecemos aquí. La primera vez que lo hice, todo estaba sobre mí. Creo que es mejor hacerlo acostado. Estás más cómodo y así no hay ninguna interferencia. Porque pueden durar de 45 minutos a 3 horas. Y lo que sucede es que sientes como si planearas en esta experiencia. Tarda entre 5 y 15 minutos en empezar. Pero durante ese tiempo estás en ese espacio donde no sucede nada. No eres consciente de nada. Es como un espacio negro donde no recuerdas nada. No pasa nada importante. Pero después de 3 horas, algo hace que abras los ojos y mires hacia arriba y de pronto en ese momento te das cuenta de que ese proceso de sacar todo de tus chakras que giran a la velocidad correcta para tener todas las estrellas tetraedros y cada chakra en relación apropiada entre ellos, ese sentimiento de equilibrio es increíble. Te sientes como siempre te quisiste sentir. En realidad, el proceso de sanación es acumulativo. Así, cada vez que lo usas, mejoras y te sientes mejor. No solo te sientes mejor por dentro, a veces obtienes esa percepción sobre cómo arreglar temas mundanos de tu vida diaria. Yo tenía un despacho, me mudé a esta pequeña casa, vivía ahí por 2 años. Estaba redactando 2 libros y no tenía tiempo de ordenar mi oficina. Y tras mi primera o segunda sesión con los discos, había estado retrasando la idea de afrontarlo porque era muy caro y una locura. Pero al salir de la sesión con las discotecas obtuve esa información mientras estaba en la sesión, creo. Me desperté y solucioné todo en tan solo 1 hora. ¿Entiendes? Y no me costó nada. O tienes muchos consejos prácticos. También sucede otra cosa. A veces no te vas del todo. Me encantan las sesiones en que no sabes ni siquiera dónde estás. Hay otro tipo de sesión de discotecas en los que estás a mitad de camino entre dormido y despierto todo el tiempo. Estas ondas de imaginación continúan entrando y tienen información. Entonces te dan lo que necesitas mirar. Creo que son la mejor herramienta de ascensión que he visto en mi vida. Creo que todos en el universo pueden dejar el Prozac y todas esas locuras que toma la gente porque le hace sentir bien. Bien, bien. Ya está dicho. La cuestión es que una vez que entiendan qué son y cómo funcionan, podrán hacerlo sin ellos. Y si son sanadores, puede haber algo que quieran usar para entender mejor todo esto. Pero al final vendrán al lugar donde obtenerlos.